Yo quería hablar del TIAR. Eso es un tema que me preocupa y de verdad que me ha venido ocupando en este tiempo, el TIAR. Anoche, el presidente Juan Guaidó lo mencionó que vamos con el TIAR en un tuit, como a las 6:30 de la tarde. Ahora sí vamos con el TIAR. Recordemos que no es la primera vez que Juan Guaidó menciona el TIAR. Ya el TIAR, nosotros, Venezuela, cuando digo nosotros, pertenecía al TIAR desde su origen. Por allá, el profesor Andrés Megravi y mi persona, para promover el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como una vía, o yo creo que es la única vía que queda sobre la mesa para poder constituir o conformar lo que el artículo 8 del TIAR contempla, que es la conformación de una coalición militar internacional. Ya cuando se decía todas las opciones están sobre la mesa, yo creo que aquí queda una sola opción. Creo no, estoy convencido que queda una sola opción, que es la opción de la fuerza, Estados Unidos. Pero ahora hace falta acción. A veces uno dice esto, yo construí una pancarta y de vez en cuando me paro en una esquina y digo y hablo de la coalición militar y hablo del artículo 187. Entonces, volviendo al principio de esto, yo les dije que vamos a retomar o vamos a tomar la palabra de Juan Guaidó, que mencionó el día de ayer el TIAR. Él propuso reincorporarnos al TIAR luego de habernos salido con la época de Chávez y desde el año pasado volvemos a estar en ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado que, bueno, le dicen el Tratado de Río, que contempla una posibilidad de conformarse una coalición militar internacional. Está en el artículo 8. Y ustedes dirán, oye, ¿está hablando de guerra? No, al contrario. Está hablando, entonces me dirá ustedes, ¿está hablando de invasión? No, al contrario, le vuelvo a decir. Entonces, ¿de qué está hablando? Me preguntarán ustedes. ¿De qué está hablando? Si habla de militar, está hablando de guerra. Y si habla de una coalición extranjera, está hablando de invasión. No. Invasión es lo que tenemos en este momento en Venezuela. Una invasión de Cuba, de Rusia, de Irán, que son los que, bueno, los colectivos, el Hezbolá, la narcoguerrilla, eso es una invasión. Ahora le pregunto yo a ustedes, amigos del Instagram, o a ustedes, amigos de YouTube, nosotros podemos liberarnos si el régimen consiente esa invasión. Nos podemos liberar solo con la palabra o con estas transmisiones. Desde luego que no. Entonces tenemos que presionar a ese órgano que es reconocido a nivel internacional, al menos por 60 países, quizás por un poquito menos, que es la Asamblea Nacional, que ahora se complica un poco más, y a Juan Guaidó, que al menos lo tienen allí, así sea lo que sea Juan Guaidó. Un títere puede ser, un tipo que no tiene, que él no es él, sino que es un mentiroso, puede ser, pero nosotros tenemos que presionar, porque hay un artículo que a algunas personas no les gusta mencionar, lo que es el 187.11, que dice ese artículo y de qué instrumento legal de la Constitución. Ustedes buscan el artículo 187 de la Constitución y ahí se darán cuenta que la Asamblea Nacional puede autorizar misiones nacionales que vayan al extranjero, misiones militares o misiones militares extranjeras que ingresen al territorio nacional. Entonces, eso debe ir compaginado, agarraditos de la mano, el 187.11 y el TIAR. Pero el debate hay que darlo, por eso hay que presionar a Juan Guaidó, que ya lo nombró ayer, él mismo lo nombró, presionarlo constantemente. Ya voy a pararme aquí, porque el Parlamento, que es la Asamblea Nacional, es donde reposa, de acuerdo a la doctrina, la soberanía
popular o la soberanía nacional, que se expresa a través de sus diputados y sus representantes ahí en el Parlamento. Pero ya sabemos que nosotros, cómo está esta cosa aquí, a veces dicen no hay que creer en ese Parlamento, no hay que creer en el tribunal, no hay que creer en nadie, pero hay que generar debates, hay que transmitir esta opinión en cualquier escenario donde estemos. Mañana sábado, extraordinaria la oportunidad para hablar donde se paren ustedes del 187, vamos a presionar que le retumben los oídos, aunque esos tipos son cara dura, como ustedes lo quieran ver, pero no importa. Nos interesa que traspase la frontera este discurso, porque en realidad quienes nos van a ayudar no van a ser los diputados. Quienes nos van a ayudar son los que tengan interés en Venezuela. Por supuesto, quienes tienen interés en Venezuela somos nosotros, los venezolanos, pero también pudieran tener interés Colombia, Brasil, Estados Unidos y otros países más, dependiendo del lobby que nosotros hagamos, invocando el artículo 8 del TIAR, discutiendo el 187.11, invocando un principio universal que lo trajo cuando era presidente o secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que es el conocido como el R2P, que no es otra cosa, o el R2P, que se le dice la responsabilidad de proteger a los pueblos. Entonces, todos esos principios, todos esos argumentos, tenemos que conocerlos nosotros en Venezuela para decir, hey, ayuden a los pueblos, pero los pueblos no van a ayudarlos, los presidentes de gratis, no nos van a ayudar. Nosotros necesitamos buenos lobistas. En lugar de, por ejemplo, haber nombrado a este Miguel Pizarro, al bachiller Pizarro, como embajador de Juan Guaidó, no sé si en las Naciones Unidas, no sé dónde es, embajador, es el bachiller diputado. Imagínense si hubiese nombrado a, no sé, a Diego Arria, para que sea el que explique estas cosas. Pero no. Entonces, dependiendo del lobby, por supuesto, los que no quieren salir de esto están haciendo lobby. Los de la mesa, los de la MUD, los del G4, los que hacen negocio con Maduro, con Padrino, con el régimen, tienen muchos lobistas allá en Estados Unidos. No vayan a pensar ustedes que los únicos bandidos en la política están en Venezuela. Bandidos en la política hay en todo el mundo. En Estados Unidos también hay personas que utilizan sus influencias para hacer negocios. Pero nosotros necesitamos tener buenos lobistas. Y para tener buenos lobistas tenemos que pasarle por encima a esa Asamblea Nacional que lo que ha hecho es cohabitar con el régimen. Y no me vengan con que Juan Guaidó ha hecho mucho más de lo que han hecho en 20 años. Juan Guaidó es lo mismo que estos 20 años. Así que bueno, esta transmisión era corta. Y lo que quiero decirles es, no abandonemos el tema del TIAR. No abandonemos el artículo 187.11. No abandonemos el R2P. No nos quedemos callados. Hablemos en todas partes. Necesitamos una coalición militar internacional de paz. No para que vengan a asesinar a nadie. No para que se lleven a Maduro nada más. No. Porque el problema no es solo Maduro. El problema es todo el régimen. Maduro, Padrino, todo eso. ¿No? Que sean juzgados. Para que sean juzgados, por supuesto, necesitamos jueces imparciales. Para que sean juzgados necesitamos un fiscal decente. Para que sean juzgados necesitamos una Contraloría General de la República. Para que sean juzgados necesitamos instituciones que no tenemos. Entonces tendríamos que el camino es reinstitucionalizar el país. Pero para reinstitucionalizar el país necesitamos fuerza. ¿Para qué existen las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas existen cuando existe un desorden, un conflicto en la soberanía y esto, porque el resto lo resolvemos los civiles. La doctrina militar y la doctrina establece que en épocas de paz los civiles protegemos a los militares o asistimos a los militares. Y en épocas de guerra, como la que estamos viviendo, porque aquí no estamos en paz, son los militares los que tienen que resguardar los derechos humanos. Esa coalición militar internacional
no para que se vengan a apropiar de Venezuela, no, para hacer un documento, ¿ok? Que esté todo escrito, qué cipote van a venir a hacer ellos aquí. Ustedes saben qué les recomendaría yo, que existan bases en casi todos los estados de Venezuela. Caramba, profe, usted que es naguará, usted está vendiendo la soberanía. No, que eso está escrito. ¿Para qué? Para establecer un plan Venezuela, ¿vale? Un plan Venezuela de reinstitucionalización en los primeros meses o años. No sé qué dure la reinstitucionalización, porque tampoco puede durar mucho tiempo, porque la gente en el poder durante mucho tiempo se tiende a volver también arbitrario, pues, injusto, entonces, y se deslegitima. Pero si lo establecemos en unas normas, en tal, estos son los pasos a seguir. Mire, señores, Venezuela tiene salvación. Lo que pasa que esa gente que viene ejerciendo la vocería acá en Venezuela, el G4 como lo denominan, o lo denominaban el Frente Amplio, o la MUD, o la Coordinadora Democrática, no quieren salir de esto. Quieren ser la oposición cómoda al régimen, porque hacen negocios. Y ahora más que nunca, con el interino que maneja Citgo y Manómeros ahí en Colombia y Citgo en Estados Unidos, ahora más que nunca que tiene dinero para negociar y tal, y qué sé yo. A lo mejor es un pellejito en comparación a lo que se han robado estos bandidos, pero tiene. Entonces nosotros, si queremos de verdad reinstitucionalizar el país, necesitamos tener gente con principios, comprometida con sus intereses. Pero vaya, si son funcionarios públicos, que sean intereses para crear oportunidades. Y jamás vamos a crear oportunidades bajo un sistema socialista, comunista, de bandidos y de corruptos. Porque todas esas cosas es con el dinero precisamente que hace falta en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en la electricidad, en los acueductos, en las calles, todo lo que se han robado. ¿Ok? Si aquí tuviésemos un gobierno serio, responsable, de oportunidades, sin controles. Cuando digo sin controles, es que la mano del Estado no sea quien ponga el gerente, sino la mano de los privados, bajo un régimen de concesiones, y esa es el gancho, las concesiones, las privatizaciones, porque yo sí digo que las privatizaciones es malo, la privatización es malo, pero no en manos de los familiares de los gobernantes. Privatización de los servicios públicos, que al fin y al cabo están privatizados, porque o me van a decir que no, cuando se revienta una tanquilla de electricidad, que nadie paga aquí electricidad, ¿quién es el que paga la reparación? Los vecinos, nosotros mismos. Hay una colaboración, viene la asociación de vecinos, como hacemos aquí, faltan 5, 10, 15, no sé cuántos dólares, y bueno, y ahí se reúnen no sé cuántas camionetas de Corpoelec, al menos aquí en Valencia. ¿Y con qué interés? Y los sábados se unen, bueno, se les toman cerveza, pizza y tal, y qué sé yo, se llevan su cuestioncita, entapan los cables que se revientan porque están viejos, y al cabo de un mes, o 15 días, o 2 meses, viene lo mismo. O sea, están privatizados, pero porque somos nosotros quienes mantenemos esos servicios públicos. Ahora, si se le entrega a una empresa, esa empresa que cobre el servicio, ¿verdad? Sí podemos reclamarle. Lo mismo con el agua, lo mismo con las telefonías. Eso hay que hacerlo, ¿o no? Ah, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Desde luego que con estos salarios no se pueden pagar, pero es que eso debe ir acompañado de inversiones privadas. Y vienen inversiones privadas porque en Venezuela, a la gente le gusta Venezuela, lo que no le gusta son el modelo de gobierno que ahorita está en Venezuela. ¿Ok? Si aquí existiese una fuerza, tuviésemos instituciones, estuviéramos resguardando la propiedad privada, aquí vendrían industrias. Fuese una empresa, o sea, Venezuela produciría, y al producir generaría empleos. Y al generar empleo, la gente, por supuesto, puede pagar los servicios públicos. Eso sí, hay que invertir muchísimo en educación. Me han hecho muchos comentarios por acá, que no sé qué, que mejoren los sueldos. Claro que mejoren los sueldos, pero es que los sueldos
los debe fijar precisamente es el empresario, en concordancia con el talento de las personas, pero eso en este momento todas las empresas están secuestradas por el Estado, todas, mejor dicho, por el gobierno. Entonces, en los sueldos, en los países desarrollados, ¿ustedes saben quién le hizo grave daño a esto aquí? A veces uno tiene que decir esto. Yo creo que esas leyes laborales hay que volverlas a revisar. Hay que revisar las leyes laborales. Hay que dar más libertad al empresario de contratación y de pagar mejor y sin tener la preocupación el día de mañana de, cónchale, si el tipo se me va, tengo que pagarle doble, triple, cuádruple. No, se preocuparía por contratar buenos talentos y pagar la propiedad privada, garantizar un sistema de justicia, garantizar tantas cosas, por supuesto, que lo que se cotice en impuestos se tenga la vejez asegurada al menos, porque tengamos seguridad social que no existe. ¿Quién tiene prestaciones sociales bajo ese sistema? A lo mejor eso se tendría en las primeras de cambio, se tendría que indexar esas prestaciones sociales y luego a lo mejor desaparecería ese criterio de prestaciones sociales porque habría impuestos probablemente que se coticen a un verdadero seguro social. ¿Para qué? Para que se garantice la vejez, es decir, el auxilio, el tratamiento cuando la persona ya no es productiva laboralmente. Mire, planes, muchos, ganas de echarle pichón. Los que están no quieren echarle pichón, quieren seguir viviendo en la corruptela. Bueno, amigos míos, apretado abrazo para todos ustedes. Feliz fin de semana. Aquí veo varios comentarios, pero con la expropiación de este gobierno, ¿qué dice? Acabó con todo acabado, con todo acabó. Estos son unos expoliadores. Las empresas dicen que no pueden pagar más. Por supuesto que no pueden pagar más. Es más, las pocas empresas que quedan. Y por el camino que vamos, ustedes saben a qué le tengo miedo. Y esto no es que tengo ganas de meterle miedo a ustedes. Yo estoy preocupado por el coronavirus. ¿Ok? Estoy preocupado por el coronavirus. Aquí en Venezuela no ha llegado el COVID-19 como se siente que puede llegar. Hay algunos casos, algunos no le creen a las cifras que da el régimen. Yo no sé si creerle o no, pero sí me preocupa mucho. Y se lo estoy diciendo con franqueza. Aquí desde hace mucho tiempo, bueno, es una enfermedad o un virus que producido, ya todo el mundo lo sabe, en China y tal, y pasó. En los demás países había turismo, habían aviones, transporte. Aquí desde hace tiempo en Venezuela se había acabado prácticamente el turismo y los vuelos comerciales. Por eso esa pandemia mundial aquí ha llegado tímidamente, pero poco a poco y en algún momento se va a acelerar esos contagios aquí en Venezuela, se van a acelerar. Y aquí en Venezuela no tenemos los recursos que tenían o tienen los del primer mundo y sin embargo se han visto feos, como se vio en Ecuador, se está viendo ahora nuevamente en Chile. Me preocupa, por supuesto que me preocupa. ¿Qué va a ocurrir? Imagínate bajo este régimen. Por eso, hoy más que nunca es necesario presionar para sustituir este régimen. ¿Cómo? No quedándonos callados, hablando, pero con argumentos,